Me gusta mi reggae. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí. Perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, 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 que está dura, manda arriba. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto que estén conectados nuevamente conmigo, con el podcast, que creo que le pondré un nombre más adelante, o más adelante no, en este momento le voy a poner un podcast, y es que digo yo, puede ser un buen nombre, digo yo, mi podcast, que ustedes escuchan a través de la aplicación Spreaker o de la página www.spreaker.com, o lo pueden hacer también a través de YouTube. Ahí pueden ustedes buscar un canal en YouTube que se llama Bogotonic Producciones, y ahí pueden entonces encontrar el podcast o los podcasts que he venido grabando semanalmente. Ya llevo 2 semanas con el tema y los resultados me han gustado, ha sido bastante chévere estar en esta interacción con ustedes, ¿no? Pues es una manera diferente de hacer periodismo, ¿no? Que pues es lo que estudié. En otros podcasts pues no había tenido la oportunidad de hacérselos, pero pues orgullosamente soy periodista, soy comunicador social y periodista, egresado del Politécnico Gran Colombiano, y pues nada, estamos aquí desde otro tipo de plataformas, desde otro tipo de medios digitales, haciendo lo que estudiamos y lo que nos gusta, ¿sí? Muchos de ustedes seguramente vendrán, digamos, viendo medios últimamente, los medios de comunicación, con esto del tema electoral. Pues el tema mediático se vuelve un poco congestionado, hay muchas cosas que invaden los medios de comunicación, ¿sí? Lineamientos políticos sobre todo que perturban la tranquilidad de la sociedad. Entonces las personas alternativas o personas que digamos no están muy de acuerdo con ciertas líneas editoriales recurren a este tipo de medios digitales en busca de otro tipo de información que brinde un poco más de claridad acerca del tema electoral y el momento electoral que se avecina, que es bastante complicado, y como ya lo he dicho antes, lo he manejado en otros podcasts, pues es un momento trascendental para el país por todo lo que ha venido pasando y por todo lo que pasó en los 8 años de gobierno del presidente Santos. No soy santista, me creía petrista, pero últimamente he tenido varias discordias con el lineamiento progresista, con las ideologías progresistas, y estoy un poco distanciado del progresismo. Además porque, entre otras cosas, no me conviene mucho que Petro pues llegue a la presidencia en términos económicos, ¿no? Creo que muchos están asustados por ese tema, y es porque efectivamente sí habría un cambio de modelo, pero pues bueno, ese no es el tema de hoy. El tema de hoy tiene que ver esencialmente con lo que les contaba hace un segundo precisamente, y es el tema de la información y de cómo a través de la información y de la manera en que se están manejando los medios y la información a través de los medios pues se transforman algunos tipos de conceptos, ¿no? ¿A qué va esto? Lo decía antes de iniciar la transmisión, que pues hoy quiero hablar, y que no lo había hecho, acerca del periodismo. Hay varias reflexiones que quiero hacer acerca de esta hermosa profesión, de esta hermosa carrera. Y a propósito de que el pasado viernes pues se celebró en Colombia el Día del Periodista, entonces pues para ustedes, colegas que están escuchando, que se inquietan por este tema de los medios digitales, que muy seguramente muchos de ustedes habrán llegado al podcast por casualidad, pues el saludo cordial y pues extenso en este Día del Periodista, que pues bueno, trae consigo varias reflexiones. Una de ellas, por ejemplo, que me enviaron, me la envió doña Nidia Jiménez en Pitalito, el saludo para ella, es de Alfonso Cuellar.
y de una columna que escribió en la revista Semana, o que publicaron en semana.com por lo menos, sobre jugar con el miedo, que está muy relacionado con el tema electoral y que tiene que ver con esencialmente el tema de la información y el manejo mediático que se le ha venido dando a todo el tema electoral. En redes sociales, por ejemplo, depende de su lineamiento político, de su concepción política, usted puede ver las discusiones que se generan, digamos, en la sociedad. Yo veo las redes sociales como un espacio grande de análisis en donde se dan ciertas discusiones y que le llevan a usted a pensar o a imaginarse un panorama, un posible panorama de lo que está ocurriendo. Lo mismo pasó con el plebiscito en su momento, que se dio la discusión entre el sí y el no. Y si vamos un poquito más a fondo, en este momento electoral la discusión no es que haya cambiado demasiado. Seguimos trabajando entre el sí y el no. Si hacemos un comparativo, las elecciones que se vienen se están basando mucho en eso. Entonces, digamos, los de ultraderecha, que serían los del Centro Democrático, dicen, si usted vota por nosotros, pues es como si revalidáramos el no del plebiscito, y los de izquierda dicen, si usted vota por nosotros, es como si revalidáramos, o como si le diéramos validez al sí. Y estas elecciones no pueden tratarse ni pueden centrarse en eso esencialmente. Y en eso los medios han jugado un papel muy importante. ¿Qué tan importante? Por ejemplo, el tema de el ELN, por ejemplo, el paro armado del ELN, leía en la reflexión, o en un par de reflexiones, no recuerdo si precisamente en este que les cuento de la revista Semana, de jugar con el miedo, y es que, bueno, hay supuestamente un paro armado del ELN, y la información de los medios de comunicación pues ha sido errónea en cuanto a darle a ese supuestamente paro armado una relevancia que no tiene. ¿Por qué no tiene? Porque el ELN es un grupo de guerrilleros reducido, ¿sí?, que pues realmente no tiene el poder ni bélico ni el poder ideológico de montar el país en un verdadero paro armado. Entonces fue más el bombo que hicieron los medios de comunicación que lo que realmente ocurrió, sin desconocer que sí, en algunos sectores del país, sobre todo en la parte norte del país, sí se han presentado algunos atentados, algunas intimidaciones de parte del ELN, pero pues realmente un paro armado nacional no puede ser porque no tienen la fuerza bélica ni tienen las capacidades de hacerlo. Eso nos lleva entonces a pensar que el tema mediático puede ser bastante dañino. Es por eso que hoy la invitación para usted, querido oyente, es que tengamos un poco más de criterio a la hora de consumir contenidos. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchos memes, quizás, muchas infografías que circulan en las redes sociales hablando de X o Y candidato, ¿de acuerdo? De Gustavo Petro, por ejemplo, he visto muchas cosas buenas, muchas cosas malas. De Álvaro Uribe también muchas cosas buenas, muchas cosas malas. Pero ahí es donde viene la invitación, y es a buscar fuentes que realmente nos hagan crear un criterio un poco más estructurado y argumentado desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista sociológico, politólogo, en fin. Jugar con el miedo, dice por ejemplo el periodista o el columnista Alfonso Cuellar, es un tema bastante delicado, porque dependiendo de la línea política que usted escoja, pues o de la línea política, perdón, de la línea editorial que el medio tenga, pues resulta muy peligroso. Si el medio, digamos, tiene lineamientos de derecha, muy seguramente usted habrá escuchado con demasiada frecuencia los términos castrochavismo y Colombia va a ser una gran Venezuela. Pero si usted es de un poco línea progresista o de izquierda, usted muy seguramente ha escuchado el término o las frases o las ideologías de que los paramilitares estuvieron 8 años en el poder porque los guerrilleros no pueden estar 4 años, por ejemplo. Son cosas y discusiones que usted ve en las redes sociales a partir de cosas que realmente uno se pregunta, ¿tienen validez? ¿Son verídicas o no son verídicas? En este orden de ideas, escuchaba a un
periodista también, que en su momento pues no tuve muchas cosas en común. Se trata de Luis Carlos Vélez, en una entrevista que le hicieron hace poquito, y el tipo decía que el juego de las redes sociales, en vez de ir mermándole poder, digamos, a periódicos como El Tiempo, El Espectador, medios tradicionales como Caracol, RCN, en fin, lo que estaba haciendo o hacia donde se estaba transformando era potencializar esos medios precisamente por la gran cantidad de información que no es verídica que circula en las redes sociales, y pues lleva a la gente otra vez a recurrir a los medios porque son fuentes, o la gente cree que son fuentes que realmente son verídicas. Ahí es donde viene la responsabilidad de nosotros como periodistas, y es realmente hacer que los periodistas que trabajan en estos medios realmente hagan contenidos verídicos, alejados pues de sus lineamientos políticos, porque supuestamente pues son objetivos a la hora de realizar su trabajo. Pero pues aquí es donde viene la reflexión realmente, y es que en nuestro país desgraciadamente el periodismo está hace mucho tiempo, hace muchos años, está invitado a replantear su finalidad o su objeto como tal. Yo soy de los críticos que piensa que ver, por ejemplo, el noticiero de Noticias Caracol es una pérdida de tiempo. No porque no hayan buenos periodistas, porque quizás los hay, y hay muy buenos profesionales, es gente que como yo se preparó y eso, pero pues invito a la reflexión de que si digamos el noctámbulo o el ojo de la noche o el patrullero de la noche lleva registrando una semana completa robos en cierta localidad de Kennedy de la misma modalidad, pues lo ideal sería investigar quiénes están detrás de esos robos, por qué la policía de ese sector no ataca esos robos, y hacer una investigación profunda realmente de lo que pasa. Y en eso se basa el periodismo, simplemente decir, mire, pasa esto, llenar de terror a la gente, y no realmente contribuir a la sociedad en identificar cuáles son esos aspectos que afectan la cotidianidad de su ciudad o de su sector. El periodismo se ha quedado relegado muchas veces a contar ni siquiera historias, porque ya a usted no le cuentan historias, sino simplemente a sacar modelos en televisión, bonitas voces en radio, y ya los periodistas que pueden aportar algo pues se dedican a escribir en los periódicos o se dedican a otro tipo de medios como estos medios digitales del Twitter, Instagram, Facebook y sus aplicaciones que permiten radio y televisión y este tipo de cosas. Entonces la invitación es hoy lunes a que usted como consumidor pues sea un poco más selectivo en la información que consume a través de las redes sociales y de los medios tradicionales, y que los periodistas que me están escuchando pues seamos un poco más periodistas, que nos pongamos la camiseta realmente de periodistas. Y sí, existen espacios de opinión como este que pueden resultarles interesantes a algunos o poca relevancia puede resultar para otros, pero que utilicemos y nos empoderemos de esos otros medios que están allí para nosotros, para que nosotros evolucionemos como profesión y llevemos un poco a la sociedad a tener un poco más de criterio. Ellos también, tal como lo imaginé. Como les decía al principio, hoy de fondo estuve con el chart del top 50 de las canciones en Colombia, que es bastante urbano. Aquí está Sensualidad, Bad Bunny, Prince Royce y J Balvin. Y así entonces vamos llegando al final del podcast de esta semana. Espero que les haya gustado. Si no les gustó, por favor déjenme su comentario, un like. Y si les gustó, pues que lo compartan a través de sus redes sociales. La otra semana o antes nos escuchamos en un nuevo podcast. Que tengan ustedes una excelente semana. Abrazo para ellos, picos para ellas. Nos vemos, chao. Espérame afuera, pa' si no llamarte, no traigas